Continuando en Sin Censura TV, en el Rincón Polis, hoy vamos a hablar de la situación en Venezuela. Por eso hemos invitado al magíster, que es profesor también de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Juan Yuceno. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches y bienvenido al programa. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. No, por favor, es un placer tenerte acá. La situación en Venezuela, se ha tocado distintos lugares y demás, pero contar un poco la historia del chavismo y la llegada de Maduro también al poder. Un poco resumido, aunque sea del tema. Bueno, precisamente hoy vemos el peso que tiene Venezuela, digamos, lo vemos en todos los medios de comunicación, el interés que hay por estas elecciones, y precisamente esto viene de la impronta de la llegada del chavismo al poder. Digamos, el chavismo al poder fue un antes y un después de Venezuela. Si en Venezuela había sido un país de Latinoamérica que se había destacado por esta cuestión petrolera, pero una alianza con Estados Unidos histórica. Hugo Chávez, cuando llega al poder con la revolución bolivariana, le cambia la impronta a Venezuela y lo convierte a Venezuela en un jugador dentro del Cono Sur que se vuelve importante, ¿no? Está bien que él llega en un contexto histórico en donde se llama lo de la marea rosa, digamos, donde todos los países de Latinoamérica tienen cierto giro hacia la izquierda, digamos, y se da esas configuraciones históricas que pocas veces en la historia se dan, ¿no? En donde teníamos grandes figuras presidenciales que tenían afinidades ideológicas y que tenían un peso propio como figuras políticas, digamos. No vamos a olvidarnos que en ese contexto en el que Chávez llega al poder, va a llegar también Lula al poder, llega Néstor Kirchner al poder. Luego, en 2006, vamos a tener a Evo Morales en Bolivia, a Correa en Ecuador, a Lagos en Chile, y luego Michelle Bachelet, a Vázquez y luego Mujica en Uruguay, digamos, grandes personalidades. El chavismo, cuando llega al poder, lo que hace es cambiar la impronta de la política venezolana hacia un centro más de carácter de tipo nacionalista, de centro izquierda en un principio, y en el cual basa, podríamos decir, toda su estrategia política en las clases medias populares, medias bajas populares, y una fuerte financiación del Estado y un rol protagónico del Estado a partir del recurso petrolero, ¿no? Que Venezuela venía del periodo del Caracazo, digamos que, para que entendamos todo, fue lo que sucedió, muy parecido a lo que sucedió en el 2001, acá en Argentina. Bueno, Caracas, Venezuela vivió el mismo proceso y luego de eso es que surge la figura de Chávez, que en un principio intentó dar un golpe de Estado, estuvo un tiempo preso por eso, pero ahí empieza a ganar ese capital político hasta que gana las elecciones, se convierte en presidente e inmediatamente después inicia este proceso de transformación de Venezuela que comenzó con la nueva constitución y de hecho el cambio del nombre, ¿no? A República Bolivariana de Venezuela, ¿no? Y defender esos ideales, en principio, ideológicos de Bolívar, de la Gran Colombia, de la Gran América, y de concentrar esos recursos naturales en el desarrollo endógeno, en principio de Venezuela, y luego sí con una vocación más regionalista. No debemos olvidar que la revolución bolivariana, como toda revolución, para su supervivencia, tiene una vocación regional, ¿no? Entonces, Chávez intentó llevar esto, encuentra los primeros aliados en Cuba, ¿no? Luego va a ser Nicaragua, Honduras, luego se va a sumar Bolivia y Correa, que van a conformar lo que se conoce como el proceso de integración del ALBA, ¿no? Que era un proceso de integración en el cual había una afinidad ideológica, sí, pero también una idea de cuestionamiento del orden económico y político mundial y obviamente un reclamo a la política imperialista de Estados Unidos. Perfecto. ¿Maduro recoge parte de eso? ¿Le da una continuidad? Podemos decir que tiene dos etapas Maduro. Maduro tiene la primera etapa, que es inmediatamente después del fallecimiento de Chávez, en donde él toma la posta del gobierno bolivariano, los propios líderes de la revolución bolivariana, entre ellos Diosdado Cabello, sí, lo reconocen a él como el continuador de la revolución bolivariana y el pueblo también le da en principio esa legitimidad en la primera etapa, que es esta continuación. Luego podríamos decir de que esta presidencia de Maduro se comienza a hacer más de tinte personalista.
Venezuela pierde márgenes de maniobra por esta cuestión de que el petróleo deja de tener el volumen de producción y los precios altísimos que tenían. Después sí está la intervención internacional de los Estados Unidos, pero también hay que tener en cuenta los errores propios del gobierno bolivariano, sobre todo en las cuestiones económicas, ¿no? Que van a ser el talón de Aquiles del gobierno de Maduro, que llevó a un proceso tanto económico y político que ha sumido a Venezuela en una crisis importante y en ciertos momentos hasta se pudo entender como una crisis de carácter humanitario. ¿No hay democracia en Venezuela? A ver, para tener en cuenta, si nosotros quisiéramos hablar de democracia y ponerla en los términos teóricos de lo que es una democracia tiene, podríamos decir, dos pies importantes. Por un lado, el sistema, ¿no? Esta posibilidad de ir a elecciones periódicas, de participación libre, con alternancia en el poder, con la participación de muchos o varios partidos, por lo menos 2 partidos opositores. Eso es la estructura, ¿no? Pero después tiene una parte que es valorativa, que es digamos, esta idea de que la democracia tiene que tener un respeto irrestricto por los derechos humanos. Digamos, cuando hablamos de democracias con calidad, estamos hablando de países en donde se respeta irrestrictamente los derechos humanos. Digamos, no se puede separar la democracia de los derechos humanos. O sea, a más democracia, más derechos humanos. Y más derechos humanos, más democracia. Entonces, si vemos que hay un régimen que tiene elecciones, que participan partidos, que la gente sí puede ir materialmente y emitir un voto, pero no podemos expresar libremente la opinión, no podemos organizarnos. Vemos que no hay un contrapeso dentro de la división de poderes que tiene que tener un Estado, dentro del legislativo, el ejecutivo y el judicial. Difícilmente podamos hablar de una democracia. Quedó claro, clarísimo. ¿Cómo es el sistema de elecciones? Para que la gente entienda. Bueno, simulacro, ¿no? Sí. Porque estamos hablando de un simulacro. Después de todo el recuento y la síntesis que hiciste de lo que es una democracia, y está muy lejos de ser una democracia, ¿cómo es el sistema electoral? Tal cual. Bueno, mira, el sistema electoral en Venezuela tiene la principal entidad que tendría que controlar y que tendría que ser una entidad autónoma, que es el Consejo Nacional Electoral, ¿sí? Que es entidad autónoma tanto del Ejecutivo como del Judicial, el cual tiene que organizar todo el proceso electoral y es el contralor fiscal, el que fiscaliza la normalidad de las elecciones. Después está la cuestión de la emisión del voto, ¿no? Tiene 2 partes la emisión del voto. Por una parte es la parte electrónica, en donde uno va y elige su candidato de manera electrónica. La máquina emite un ticket y ese ticket, digamos que es la boleta, la papeleta, uno la tiene que poner en la urna. Entonces ahí tenemos 2 registros, que es la polémica que estamos viendo ahora. Sí. Por un lado el registro electrónico, que es en el que se basa el Consejo Nacional Electoral y Maduro para proclamar su victoria electoral. Y por el otro lado tenemos el registro papel, que es lo que podemos entender, que son las actas. Claro, las actas en papel que han hecho los fiscales, los presidentes de mesa, y que han sido entregadas al comité electoral, y es lo que la oposición le piden que entregue como una manera de comprobar y de certificar que lo que electrónicamente justifica la victoria de Maduro está en los papeles, ¿no? Y vemos que está ese faltante, ¿no? Y en función de esas actas es que la oposición obviamente dice tener copias de esas actas en las cuales el resultado es otro, es totalmente distinto al que se dio a conocer. No existe lo que es la fiscalización desde ese lugar. De ese lugar no, y aparte volvemos a esto, no hay independencia de poder en Venezuela. Entonces, por más que desde el punto de vista del organigrama, el Consejo Nacional Electoral en una entidad autónoma, es una entidad que está cooptada ideológica y políticamente por el gobierno de Maduro. O sea, no debemos perder de vista esto, ¿no? De que el gobierno de Maduro, si bien tiene una estructura que podríamos denominar, o sea, porque tiene un poder legislativo, un poder judicial, no podemos... Ficticio. Claro, o sea, desde ese punto de vista podemos hablar de una autocracia. Claro. No es un autoritarismo, no es una dictadura, porque de hecho están esos otros órganos, pero no tienen independencia. Entonces el régimen ha cooptado todos los poderes del Estado, no hay la división de poderes, no está presente, y en ese sentido es que vemos estas cuestiones, ¿no? Que se van presentando, que hay un proceso electoral en el cual la oposición
está denunciando esto, que vuelvo a repetir, tampoco podemos hablar de un fraude electoral hasta que no tengamos las actas, ¿no? Lo que sí podemos hablar de que ha habido todo un proceso para entorpecer la votación de manera de beneficiar al régimen. Perfecto. Autocracia. Sí. Esa es la mejor definición de este régimen. Sí. ¿Cuál es el rol de los militares? Bueno, a ver, es muy llamativo en esto ver que en este último periodo los que están saliendo a hablar, los que están hablando de asegurar la paz, de sostener el gobierno, cada vez más son los militares. O sea, lo que estamos viendo es que Maduro, cuando se sienta a la mesa, hemos visto en las entrevistas últimamente, los que están a su alrededor son militares. O sea, no está la Corte Suprema, no está el Poder Legislativo, no hay políticos, digamos, los que están son los militares. Los militares tienen un fuerte, podríamos decir, tutelazgo sobre el gobierno de Maduro. Digamos que ahí hay como una sociedad política entre... ¿Y a qué se debe? Y son distintos factores. Hay factores que no debemos perder de vista que el ejército venezolano desde la llegada de Chávez al poder, no olvidemos que él era militar, sí, fue reconfigurado, pero también fue empoderado desde el punto de vista político y económico. Digamos, hoy el ejército bolivariano maneja recursos económicos provenientes del petróleo que son sumamente importantes, que van más allá de la capacidad militar, que digamos ha crecido, la capacidad militar es indiscutible, pero también tiene que ver con esto, y que controlan sectores dentro del gobierno que son también sumamente importantes. Digamos, lo que es, por ejemplo, distribución de alimentos, control de los precios, control de cierto ingreso y egreso de mercadería, digamos, el gobierno utiliza al ejército para eso. Entonces, ha ido ganando posiciones políticas y, podríamos decir, tomando roles que un ejército no debería tomar desde el punto de vista constitucional, y de esa manera es que vemos hoy que hay como una sociedad política entre Maduro y el ejército, que de hecho creo que es lo que lo sostiene a Maduro en el poder. Está claro. Y está claro que por ahí pareciera que el ejército es el que manda y Maduro es la figura. Por bueno, momentos, es que en esa sociedad. Ese es el arma de doble filo, digamos, hasta qué punto Maduro va a poder mantener esta preeminencia sobre el ejército de decir, no, bueno, a ver, el que sigue mandando soy yo, y no convertirse en esto, como decís, en una figura que por detrás el ejército está manejando. Está claro que es una sociedad. Sí. Está claro que es una sociedad. ¿Qué pueden hacer el resto de los estados, incluido la Organización de los Estados Americanos, la OEA? Bueno, en ese sentido, digamos, tienen varias herramientas, pero no hemos visto que en principio no son las que podrían llevar a una salida institucional y democrática de la situación en la que está viviendo Venezuela. No debemos perder de vista que Venezuela ya viene con una crisis política desde hace casi una década, en la cual sufrió boicot económico, sanciones por parte de Estados Unidos, condenas políticas de la Unión Europea, de la propia Comisión de Derechos Humanos de la OEA, digamos, y el régimen se pudo seguir manteniendo. Lo que sí es presentar una posición contundente en respecto a esto, ¿no? De la defensa irrestricta de los derechos humanos, ¿no? Digamos, no reconocer a un gobierno en el cual no hay una comprobación fehaciente de un respeto a los derechos humanos, donde hay persecución a los opositores, a los disidentes, donde hay presos políticos, donde los medios de comunicación están totalmente cooptados y están perseguidos los medios. O sea, los medios que hoy vemos que hablan en contra del régimen están fuera de Venezuela, no están dentro de Venezuela. Entonces digo, esta posición que, a ver, ya hemos visto que algunos países lo están haciendo, digamos, declaraciones de los propios presidentes, retiro de embajadores de otros. Sí. Perú hoy dio un paso institucional un poco más adelante, en el sentido que desconoce, digamos, porque en el derecho internacional público uno puede reconocer al Estado y reconocer al gobierno, que no son la misma cosa. No. Entonces, digamos... El gobierno es un elemento del Estado. El gobierno es un elemento del Estado. Sí. Entonces, Perú hoy no reconoce el gobierno de Maduro, digamos, reconoce la soberanía de Venezuela, el pueblo, pero no reconoce el gobierno de Maduro. Bueno, ¿eso qué significa? Cortar relaciones diplomáticas, económicas, ¿sí? Bueno, hay que ver el Cono Sur qué hace al respecto de eso. ¿Qué hay que tener en cuenta? Hay que abrir un poco más la visión en esto.
tenemos las elecciones en Estados Unidos. Digamos, no hay que perder de vista que el gobierno, estos 4 años de Biden, fueron como una primavera para Venezuela y para el gobierno de Maduro. ¿Por qué? Porque ha sido sumamente light. Estados Unidos ha levantado sanciones. Es más, ahora no lo hemos escuchado pronunciarse. Es más, se han pronunciado de forma más contundente los países del Cono Sur que el propio Estados Unidos. ¿Tendrá que ver con la cuestión que son demócratas y una alineación más de centro-izquierda? Sí, sobre todo eso, pero sobre todo por una cuestión de que el conflicto en Europa entre Ucrania y Rusia ha hecho que el foco esté en otro lado, Sí. y el petróleo de Venezuela se convierta en un recurso de fácil acceso para la creciente demanda, ¿no? No le conviene a Estados Unidos pelearse con Venezuela, ¿no? Exactamente, en un momento de guerra en donde los recursos energéticos son sumamente valiosos. Y por el otro lado tenemos que vienen las elecciones, Trump tiene una cercanía con Putin, Putin es aliado de Maduro, entonces en ese sentido podemos ver de que podría haber una intermediación de Putin en favor del régimen. Entonces la comunidad internacional, más que tomar esta posición de condenen la violación de los derechos humanos, no, porque como vuelvo a decir, no se puede comprobar el fraude fehaciente, pero sí hay comprobación de violación de derechos humanos, ¿no? Entonces, más allá de esa postura dura y el retiro de embajadores, Sí, otra cosa algunas, más que los de eso afuera no se son de puede hacer. palo, en síntesis. Sí, es una crisis en la cual ha sabido, digamos, el gobierno de Maduro sortear muchos obstáculos y mantenerse en el poder. El poder. Juan, muchísimas gracias por las apreciaciones. Te vamos a volver a invitar porque esto va a dar mucha tela para cortar. Esto recién comienza, ¿no? Sí, esto recién comienza, un proceso largo. Lo único que esperemos es que, bueno, no termine en una guerra civil, en un enfrentamiento, de que puedan sentar posiciones y por ahí el régimen tratar de negociar, así como negoció esta llegada a elecciones con partidos opositores, tratar de negociar una salida democrática a la situación que están viviendo hoy. Muchísimas gracias por las apreciaciones, Juan. Gracias. Muchas gracias. Continuamos en Sin Censura TV.